quiero agradecer en primer lugar al profesor José Ramón Aillón pues la disponibilidad a impartir esta sesión esta mañana dedicada al libro, en realidad a la presentación del libro, que el último libro que ha escrito, que se titula Ética actualizada. Y para mí es una alegría y es un honor, la verdad, poder presentar a José Ramón Aillón, porque es un profesor, un filósofo, un ensayista, un escritor, porque ha trabajado muchos géneros literarios y al que yo conozco desde hace mucho tiempo, pues a través de sus libros. Entonces, para mí es una alegría y bueno, me encanta pues poderle conocer de una manera más personal porque sé que no hablo solo por mí, pero yo he aprendido muchísimo de cómo transmitir la filosofía, la verdad a los alumnos a través de las publicaciones que he podido leer de él. El profesor José Ramón Aillón es cántabro, nació en Cantabria, se licenció en Filosofía y Letras en la Universidad de Oviedo y se especializó tiene una especialidad universitaria en bioética de la Universidad de Valladolid, ha coordinado la editorial es coordinador editorial de Nueva Revista de la Universidad Internacional de La Rioja. Él es escritor de novelas, de ensayos, de biografías, de historia y también de libros de texto. Tiene una experiencia muy amplia en el ámbito de la pedagogía de la filosofía, lo cual pues se aprecia con mucho gusto cuando se le lee. Él ha sido finalista en los premios de ensayo Martínez Roca y Anagrama. Es profesor de antropología en la Universidad de Montevideo. Ha sido profesor de antropología en la Universidad de Navarra durante varios cursos y ha dado durante muchos años clases de filosofía y de literatura en la educación secundaria. Tiene una experiencia amplísima en el ámbito de la educación secundaria. Y sus últimos títulos, pues El hombre que fue Chesterton, que alude a esa famosa novela de Chesterton, El hombre que fue Jueves, que es una novela inolvidable de este gran autor inglés. La novela Eti en los barracones, Eti, una judía conversa muy interesante, ¿no? El estudio histórico, el mundo de las ideologías, pero bueno, tiene tantas otras publicaciones como Sophie Scholl contra Hitler, que es una biografía del año 2016, Vigo es Vivaldi, Diario de Paula, que es una novela publicada en la editorial Bruño, libros de texto de historia de la filosofía, filosofía y ciudadanía, antropología paso a paso, introducción a la ética, este último del que vamos a hablar hoy, ética actualizada, y luego ensayos como El criticado ya, del año 2019, El mundo de las ideologías, Despliegue de modelos, Tal vez soñar, 10 claves de la educación, o un libro muy interesante, un título muy bonito, 10 ateos cambian de autobús, que son narraciones de historias de búsqueda de la verdad y de conversión. Pues yo, sin más preámbulo, porque a quien me interesa escuchar es a José Ramón Aillón, quiero darle las gracias. Gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias por el trabajo que desempeña y que ayuda a tantos docentes involucrados en el ámbito de la educación secundaria y también la educación universitaria. Gracias, José Ramón, porque el trabajo que hace es muy fecundo para muchos que estamos en esta tarea. Y bueno, porque a través de sus libros, de su docencia, pues ilumina las mentes y el corazón de muchas personas. Así que, sin más preámbulo, nos vamos a quedar, estamos deseando escucharle hablar de la ética, de la conducta ética, de los retos actuales de la ética, porque vivimos en un mundo donde se necesita más que nunca quizá una orientación en estas cuestiones vitales de hacia dónde debo orientar mi vida, cómo debo decidir para decidir correctamente, para tener una vida humana verdaderamente noble y digna. Así que con estos temas tan interesantes nos quedamos. José Ramón, cuando quiera, tiene la palabra. Sara, muchas gracias por esa presentación tan cariñosa. Tienes razón en lo de
aportar grandes cosas, pero debo de puntualizar que, como se viene repitiendo desde el siglo XIII, aquí todos estamos subidos a hombros de gigantes. Es decir, la gente que nos ha precedido es extraordinaria y todos estamos repitiendo las grandes tesis de esas personas que nos han precedido. En este caso, en un libro de ética, pues somos deudores de toda la ética griega, de toda la ética romana, cristiana. Sara, ¿cuánto tiempo tengo que estar hablando? No te oigo. ¿Cuántos minutos me das para hablar? ¿Ahora me escuchas? Sí, te escucho. Sí, yo creo que es -4 o -10 para dar ocasión a poder hacer alguna pregunta. Muy bien. A ver, muy bien, entonces continúo. Buenos días a todos los alumnos y profesores que me estáis escuchando. En cuanto termine esta extraña situación provocada por el coronavirus, me encantaría conoceros personalmente. Así que espero que Sara me invite también a ir a Ávila y pasar un día con vosotros. Sara me propuso hace unos días hablar de este libro. Es el último que he publicado y a mí no me hace mucha gracia hablar de libros, sino más bien pues los libros son vida, más bien de algunos contenidos muy enriquecedores de este libro, como vamos a repasar. Veis que se titula Ética actualizada. La ética no ha cambiado en 20 siglos ni en 25 siglos desde que nació, pero las circunstancias en las que nosotros vivimos se han cambiado mucho. Vivimos en un mundo muy diferente al que han vivido nuestros padres, nuestros abuelos. Por poner un ejemplo, hasta hace años no se hablaba de, por ejemplo, de transhumanismo, no se hablaba de liberación sexual, ni de... Entonces, son palabras, no se hablaba de cambio climático, son cuestiones que son completamente novedosas y que además responden a un contenido también éticamente muy serio del que hay que hablar. Apenas se hablaba de ecologismo. Entonces, esas cuestiones no se hablaba de transexualidad, hay que afrontarlas en un libro de ética que se escriba en este momento. El índice es un índice muy clásico, como podéis ver aquí en esta primera imagen, las grandes cuestiones sobre el bien, la libertad, la verdad, el placer, el deber, los sentimientos. Bien, no tiene mayor interés. Una cosa interesante para hablar de ética es, por lo menos nosotros que vivimos en Europa, en Occidente, es decir que es muy bueno partir de un enfoque occidental. El enfoque occidental es quizá, bueno, sin quizá, es el más rico y el más certero, el que más puntería tiene sobre las cuestiones éticas. Llevamos muchísimos siglos de adelanto sobre cualquier otro enfoque ético. Toda la humanidad ha tenido que vivir éticamente, todas las personas, todas las sociedades, porque es imposible vivir sin ética, ¿verdad? Convertiríamos la sociedad en la ley de la selva. Pero aquí estamos hablando de la ética como disciplina filosófica, por lo tanto, también como asignatura. Es la ética estudiada científicamente, académicamente, expuesta académicamente. Y eso solo lo hace Occidente. Y eso lo hace Occidente desde los griegos, o sea, desde Sócrates. O sea, solo se empieza a estudiar a fondo y a escribir a fondo y a enseñar la ética a fondo desde los griegos. Por eso es muy bueno este texto con el que se abre el libro. Y por esa poderosa razón, todo el libro bascula sobre esas tres visiones que se complementan perfectamente, porque toda la herencia griega es tomada por Roma y toda la herencia greco-romana es después tomada por el cristianismo durante muchos siglos. No estaríamos aquí si Sócrates no hubiera existido y posiblemente Sócrates no hubiera dicho, no tendría la mitad de la influencia que tiene si no hubiera muerto como murió, porque eso le permitió unas reflexiones sobre la muerte, sobre la inmortalidad, sobre la importancia de la virtud, unas reflexiones extraordinarias, recogidas, como sabéis, por Platón en 30 pequeñas obritas, 30 pequeños ensayos llamados diálogos, porque en todos Sócrates es el interlocutor que conversa
con sus discípulos y con los sofistas, que son sus grandes opositores. Aquí tenéis 3 frases de Sócrates. Por supuesto, esta presentación puede quedar en vuestras manos para el que quiera trabajarla, incluso para el que quiera repetir esto en forma de clase o de exposición donde quiera. Sócrates, no estaríamos aquí sin Sócrates, entre otras cosas porque no existiría Platón sin Sócrates. Y sin Platón tampoco existiría Aristóteles. O sea, es una cadena de maestro-discípulo que se prolonga hasta nosotros. Y por supuesto tampoco existirían los socráticos menores y los estoicos. Entonces, sin eso sería muy difícil concebir el mundo en el que vivimos. Todos tenéis en la cabeza y en la memoria y en la retina muchas veces este mito famosísimo del que habla Platón en el libro sexto de la República, el mito del carro alado, donde Platón hace una alegoría de lo que es el ser humano. Pocas veces se ha resumido mejor la condición humana, la dificilísima y misteriosa condición humana, que en este mito, que además tiene un componente ético fundamental, porque aquí están representadas las 4 virtudes fundamentales. La templanza, simbolizada en el caballo blanco, en el caballo negro, la fortaleza en el caballo blanco, la prudencia en el conductor del carro, en el auriga, y la síntesis de las 3 anteriores, la justicia. Esas son las 4 virtudes fundamentales, tan fundamentales que luego serían adoptadas por la Iglesia Católica con el nombre de virtudes cardinales. Pues eso deriva directamente de Sócrates y es formulado muy bien por Platón y mejor todavía por Aristóteles en la famosísima Ética a Nicómaco. Aquí a la derecha veis a Aristóteles y a Platón en el famosísimo fresco de Rafael en las estancias vaticanas. Debajo tenéis, todos lo reconocéis perfectamente, el mito de la caverna, mundialmente conocido, muy célebre. También es muy difícil de mejorar una explicación más sencilla y más profunda de lo que es la condición humana. Ese conocimiento precario, vivimos en un mundo donde las cosas no están nada claras, más bien están oscuras, vivimos sumidos en la penumbra. Y es obligación de cualquier profesor, de cualquier escritor, de cualquier intelectual, pues arrojar luz sobre la caverna. Por eso, hasta incluso la universidad no deja de ser una caverna, lo que pasa que con un voltaje muy superior a lo que hay fuera de la universidad. En ese sentido, nosotros que estamos en la universidad, pues somos unos privilegiados. Hay que decir también que si Platón no hubiera sido filósofo, hubiera pasado a la historia de la cultura por su prosa, por su extraordinaria prosa. No así Aristóteles. Aristóteles no escribe ni muchísimo menos como Platón. Bien es verdad que algunos de sus escritos ni siquiera los escribió él, sino que son apuntes redactados por sus alumnos. Me voy a centrar en la última parte del libro, porque las partes más importantes pues son cuestiones clásicas, como las que hemos leído, el placer y el deber, la libertad. Pero hay una serie de cuestiones que tienen que ver con un giro profundo que da la ética en el siglo XVIII. Ese giro profundo son las ideologías. Si yo pregunto a mis alumnos, ¿entienden ustedes el mundo en el que viven? Normalmente mis alumnos, que durante muchos años han sido estudiantes de el doble grado de Derecho y Económicas, inglés, o sea, gente con expediente académico interesante, gente muy trabajadora, la respuesta es no mucho. No entendemos el mundo en el que vivimos. Lo mismo da que yo haga esa pregunta en España que la haga en Latinoamérica. Y si hago la pregunta a sus padres, a la generación de sus padres o a la generación de sus abuelos, pues con frecuencia me encuentro con un giro interesante. Me dicen, esto no hay quien lo entienda.
Objetivamente eso es así. ¿Por qué? ¿Por qué vivimos en un mundo tan complejo de entender? Pues para entenderlo me valgo de una metáfora. Imagínense que el mundo en el que vivimos es una cancha de juego, pero no sabemos exactamente a qué deporte se está jugando. No conocemos el deporte y no conocemos esas reglas. Y tampoco hay dos equipos enfrentados, sino que hay, pues quizá, hay muchos equipos. Eh, lo que sí está claro es que esos equipos van descaradamente a lo suyo. Lo suyo es una parte de la tarta. La tarta es el poder político, el poder militar, el poder económico, el poder cultural, siempre el poder. Esos equipos se llaman ideologías. Con eso ya he explicado bastante. Entiendo, pretendo que se entienda porque el mundo en el que vivimos es muy complejo. Ya hemos explicado la primera parte. La segunda pregunta es, ¿saben ustedes qué son las ideologías? Normalmente mis alumnos saben algo de filosofía y saben que las ideologías son filosofías. Lo que no saben es en qué se diferencian de las filosofías que no son ideologías, porque la mayor parte del pensamiento filosófico no es ideológico. Entre otras cosas, porque las ideologías no existen antes del siglo XVIII. Ni siquiera existe la palabra. La mejor forma de entender la diferencia entre cualquier filosofía y una ideología es añadir el adjetivo, la característica revolucionarias. Las ideologías son filosofías revolucionarias. ¿Qué es lo que pretenden? Pues lo que pretende toda revolución, que es cambiar las cosas, pero por la vía rápida y en profundidad. Eso es una revolución. En este caso lo que quieren es cambiar el mundo, sin más. ¿Cuántas ideologías hay? Sería la siguiente pregunta. Es una pregunta difícil para gente que no sepa mucho. Y muchos alumnos contestan que puede haber cientos o incluso miles. Y no es así. En la foto de familia de las ideologías, pues, caramba, aquí aparecen menos de las previstas. Alguien me ha cambiado esta imagen. Son una docena las ideologías que aparecen. Y además, como decía antes, están perfectamente datadas. Nacen con la Ilustración francesa y a partir de ahí, como en una cascada, pues de ahí salen la masonería, el positivismo, los nacionalismos, el liberalismo, los socialismos, entre los que destaca el socialismo marxista, el evolucionismo radical, la ideología de género, el ecologismo. Entonces son entre 10 y 12. Hay algunos que se están formando ahora mismo y no sabemos si van a cuajar, por ejemplo, el globalismo, el transhumanismo, pero desde luego no pasan de 15 ideologías. Ya se ve que aquí aparecen mejor, efectivamente. Para entender lo que son las ideologías, como para entender cualquier cuestión en la que hay que mezclar cosas diversas, hay que intentar encontrar un denominador común. ¿Qué tienen en común todas las ideologías? Pues estas tres cuestiones. En primer lugar, una promesa de un mundo feliz, por lo tanto son utopías, porque el mundo feliz no existe ni nunca podrá existir. En segundo lugar, el camino que hay que seguir y el precio que hay que pagar, en casi todos los casos, por conseguir ese utópico mundo feliz que nunca va a llegar, siempre es la revolución. Una revolución social, política, que muchas veces es una revolución militar y que exige miles y millones de muertos. Por lo tanto, es un precio altísimo. Y que en otros casos puede ser una revolución cultural que exige también una deconstrucción de todo lo que había antes. La tercera
característica de todas las ideologías es que se trata de cosmovisiones, son filosofías materialistas. Decir materialista es una forma elegante de no decir anticristiana, porque en realidad son anticristianas, casi todas, con alguna excepción. ¿Y por qué lo son? Pues porque son hijas directas de la Ilustración francesa. La Ilustración francesa no es la Ilustración inglesa, portuguesa, alemana, española, que no son anticristianas. Pero la francesa sí lo es, y en la medida en que provoca una revolución como la Revolución Francesa, con todas las revoluciones liberales que se extienden por toda Europa y por América, en esa medida es la más contundente, la que más influjo ha tenido en la historia. Uno podría pensar que se le ha perdido a Napoleón en España, ¿verdad? Que se le perdió en Austria o en Italia o en Rusia. Pues no se le había perdido nada. Y este españolito, lo mismo que los propios franceses que mueren en plena revolución, podrían pensar que tiene esto que ver con lo que usted me está contando, libertad, igualdad, fraternidad. Al fin y al cabo, esto es lo contrario, ¿verdad? Por eso se ha dicho que a veces el triunfo de las revoluciones es su fracaso. En este caso se ve clarísimamente. Muy interesante que el mejor de los pintores románticos franceses haya pintado, Delacroix, haya pintado este cuadro que explica muy bien, refleja muy bien lo que son las revoluciones. La libertad conduciendo al pueblo. ¿Pero qué está pisando la libertad? Pues está pisando enemigos de la libertad, supuestamente. Pero esos enemigos, ¿qué son? Españoles, son ingleses, son rusos, pues curiosamente son franceses. O sea, unos franceses están matando a otros franceses. La libertad está pisando cadáveres de sus compatriotas. Antes veíamos un cuadro de Goya que nos recuerda también ese famosísimo grabado titulado El sueño de la razón produce monstruos. A veces una razón superracionalista lo que produce es una monstruosidad inhumana, como es el caso de muchas ideologías, empezando por la propia Revolución Francesa. Muy interesante también que Dickens, unos años posterior a estos hechos, pues escribiera un libro titulado, una novela, Historia de dos ciudades, donde compara en el año 1789, el año del inicio de la Revolución, la situación de las dos ciudades más quizá emblemáticas de Europa y del mundo, París y Londres. Y esa comparación arroja una diferencia enorme, porque mientras Londres es un mundo en paz, perfectamente pacífico y libre, donde todo el mundo puede pensar y obrar como quiera, pues París es todo lo contrario. Está bajo la dictadura democrática de la revolución, de los revolucionarios, de la comuna y de la guillotina. De hecho, el triple lema de la Revolución Francesa debería de redondearse con libertad, igualdad, fraternidad y guillotina, porque si quitas la guillotina, no estás diciendo la verdad. Como veis, para estudiar cualquier cuestión es muy bueno enmarcarla dentro de sus coordenadas históricas, si no es muy difícil entender la filosofía, entender la ética y entender cualquier disciplina. Para entender la Revolución Francesa y para qué hacen la revolución, pues se revuelven, digamos, contra el antiguo régimen, o sea, el mundo en el que viven. Ese mundo que tiene un régimen sociopolítico que deriva del fin del Imperio Romano y por lo tanto tiene unos 1300 años, desde el siglo V hasta el siglo XVIII. Ese mundo tenía unos cuantos defectos y también tenía unas cuantas virtudes. O sea, en el antiguo régimen no todo era malo, por supuesto, y no todo era bueno. Entonces tenía cosas malas, es el mundo de los privilegiados,
el mundo de los estamentos. Ahí hay que conquistar derechos y libertades que a nosotros nos parecen fundamentales y que no se habían conquistado. Y por otra parte, era un mundo con unas conquistas extraordinarias, donde había acabado con la esclavitud antigua, la esclavitud de Grecia y Roma, pues había producido el gótico, el románico, había inventado la universidad, había inventado la ciencia. O sea, sin ese antiguo régimen, desde luego que nosotros no estaríamos aquí. El libro de Tocqueville es una maravilla. Es historia comparada, porque por el mismo precio te estudia el proceso de la revolución en Francia, en Alemania y en Inglaterra. Se han escrito miles de análisis después de Tocqueville, pero ninguno lo ha superado. Historia de las ideas contemporáneas es un libro muy conocido, es una historia de las ideas desde el Renacimiento. Aunque se llame contemporáneas, en realidad son modernas y contemporáneas. Y es el libro que más ayuda a mis alumnos, tanto en América como en España. El libro que más les ayuda a comprender cuáles son las ideas fundamentales de la modernidad. Y este es el libro que publiqué un año antes del libro de ética. O sea, normalmente siempre que me enfrento a una cuestión académica muy interesante, amplia y muy bonita, al final lo que acaba saliendo es un libro. Junto a la Ilustración francesa, digo aquí que la masonería es el brazo ejecutor de la Ilustración. Los ilustrados son intelectuales, los masones no son tanto intelectuales como muy buenos organizadores y ejecutan las ideas de la Ilustración. Además, las ejecutan en todo el mundo por medio de sus sociedades, esas famosas sociedades secretas que son como un estado dentro de otro estado. La importancia de la masonería es enorme en la construcción de la modernidad, tanto en Europa como en América. Casi todos los países americanos, tanto en el norte como en el sur, han sido producto de revoluciones masónicas. Por supuesto, la independencia de las colonias o de los territorios españoles es obra de los masones. O sea, en España hay muchos expertos en masonería. Estoy pensando, por ejemplo, en Manuel Guerra, estoy pensando en César Vidal, estoy pensando en un antiguo ministro de Cultura, Ricardo de la Cierva, estoy pensando en... ahí se me va el nombre, es un profesor de historia que tiene muchos vídeos, pero ahora mismo no me sale el nombre. Ya saldrá. De todos ellos y de otros muchos, quizá el que mejor escribe es César Vidal, por su condición de periodista y de muy buen periodista. Este es un libro breve que lo tienen en una edición de bolsillo, en Booklet, que da una visión general muy interesante de lo que es la masonería. Un escritor como Pérez Galdós dedica una novela interesantísima, que es uno de los episodios nacionales, de los 40 episodios nacionales que narran una historia de España en el siglo XIX, pues el Gran Oriente, en nombre de una de las grandes logias masónicas, donde, entre otras cosas, los resume como una colosal cuadrilla política corrupta. Como veis, no podemos detenernos en casi nada porque tenemos poco tiempo. Aquí hay algo desconfigurado, claramente. O sea, a pesar de que hicimos un PDF, ya se ve que se han desconfigurado un poco. Ya se ve que este programa es más potente que el PDF. Si tú preguntas a tu hermano pequeño o a un crío qué es el positivismo, pues no vas a ver lo que es, ¿no? A lo mejor te dice que es el tener una actitud positiva ante la vida. Lo mismo que muchas de las ideologías. Podemos preguntar a mucha gente qué es el evolucionismo radical y no tienen por qué saber de qué estamos hablando. O qué es el nacionalismo y no tienen por qué saberlo. Y sin embargo es el mundo en el que vivimos, un mundo en el que vivimos al 100% además. El mundo nuestro es un mundo 100% ideológico y es un mundo 100% positivista.
Entendiendo por positivismo estas tres grandes ramas. No sabía cómo representarlo, entonces puse un gran tronco del que salen tres ramas. El positivismo científico, en verdad, es lo que dice la ciencia. El positivismo ético, bien es lo que piensa o hace la mayoría. Y el positivismo jurídico, justo es lo que establece el legislador. Estas tres grandes afirmaciones, si no las piensas un poco, te pueden parecer que son las tres correctas, y sin embargo las tres son absolutamente incorrectas, son absolutamente falsas. Todos los métodos de investigación científica son incapaces de decir qué es lo que tú estás pensando en este momento. Y claro, eso ya es ignorar mucho. Y por supuesto son incapaces de decir qué es lo que tú estás sintiendo en este momento, en el doble sentido de la palabra sentir, en la doble acepción de la palabra sentir. Sensación, siento calor, siento frío, yo ahora mismo siento frío y estoy abrigado, estoy en Burgos, o me siento alegre, me siento triste, me siento eufórico, sentimiento. Como digo, ningún método de investigación científica es capaz de averiguar eso. Y eso, como digo, es desconocer muchísimo sobre lo que es la realidad, de entrada a la realidad humana. Positivismo ético, bien es lo que piensa o hace la mayoría. No, lo que piensa o hace la mayoría lo estudia la sociología, pero la ética no es sociología, aunque el positivismo la sustituye por o la confunde con. La ética estudia no lo que hay, lo que es, sino lo que debe ser, estudia el deber ser. Y el positivismo jurídico, justo es lo que establece el legislador. Pues de eso nada. Cuando a Hillary Clinton estaba en campaña, su última campaña, la que perdió, las elecciones que perdió contra Trump, se estaba a punto de aprobar en Estados Unidos la ley que permitía a las mujeres norteamericanas abortar hasta el segundo antes de dar a luz. Había una gran controversia en la sociedad norteamericana y todos los periodistas preguntaron a Hillary Clinton, oiga, el embrión, un embrión de 9 meses, es un ser humano. Y la respuesta de Hillary Clinton es una respuesta exquisitamente positivista. Siempre dijo lo mismo. Un niño es lo que dice el legislador. Que es como decir, un negro es lo que dice la ley. Y si la ley dice que el negro es un ciudadano de segunda o de tercera categoría y que puede ser esclavizado, o es lo mismo que decir, un judío es lo que dice la ley. Y si la ley dice que al judío se le puede gasear, pues bien. Solo existe lo que vemos. Una vez vi esta bonita foto de un iceberg y es una forma de... Al positivismo, una de las cosas que le producen urticaria es que se pueda hablar de, o sea, que la fe y que la religión pueda considerarse como conocimiento. Y digo que les produce urticaria, ¿verdad? Y sin embargo, pues no lo voy a desarrollar aquí porque no hay tiempo, pero es un tema muy bonito. Es además tan sencillo como pensar quiénes han sido los fundadores de todas las grandes disciplinas científicas. Aquí pongo a Newton, a Kepler, a Copérnico, a Mendel, a Lemaitre, incluso los grandes autores de las grandes revoluciones científicas, Lemaitre, Copérnico y Mendel, ¿no? Pues han sido profundamente cristianos. Por lo tanto, ya se ve que esa supuesta oposición entre ciencia y fe es un problema que tienen algunos positivistas, que no responde a la realidad. Si ponemos el acento en la libertad de la Revolución Francesa, llegaríamos al liberalismo. Si ponemos el acento en la igualdad, llegaríamos a los socialismos. Esto es un gran esquematismo, una gran simplificación, pero de alguna manera nos sirve para entender cómo están las ideologías concatenadas. Esta foto que estamos viendo es, si yo os preguntara cómo imagináis vosotros la ciudad de Londres, pues todos nos imaginamos el Big Ben, el Parlamento sobre el Támesis, ese centro de Londres que es un mundo en paz,
con unas líneas tan marcadas y tan bonitas. Y sin embargo, en el siglo XIX, si tú doblabas la esquina del Parlamento, pues lo que te encontrabas era con esta fotografía, con esta realidad. O sea, una ciudad fabril donde hay industrias textiles por todos los sitios, donde hay altos hornos, donde hay humos y donde se ha generado un proletariado enorme. Ese proletariado del que habla Marx, del que habla Dickens en sus novelas, del que habla Víctor Hugo en Los Miserables, del que habla León XIII, el Papa León XIII, en la primera de las encíclicas que da origen a lo que luego se llamará la doctrina social de la Iglesia, una encíclica llamada Rerum Novarum. Esta situación es vista de la misma manera, es descrita de la misma manera por toda la gente que tiene un poco de objetividad, toda la gente que la conoce. Otra cosa son las soluciones, porque así como Marx opina que hay que cortar por lo sano y que el origen de todos los males está en la propiedad privada, por lo tanto hay que suprimir la propiedad privada y que todo quede en manos del Estado. Los demás, tanto Dickens como Víctor Hugo, como el propio Papa y otros muchos, son partidarios de legislar correctamente, de que haya leyes humanas que protejan a la mujer, que protejan a los niños, a los menores, que pongan un horario laboral, que concedan vacaciones, que haya sindicatos, que haya derecho a la huelga. O sea, lo que hoy conocemos perfectamente en cualquier país democrático occidental. Esta situación no solo ha sido descrita en grandes obras literarias, sino en grandes películas. Aconsejo vivamente ver una película como Las uvas de la ira. Ya estamos en el siglo XX, después del crack de la bolsa de Nueva York, pero la situación que se está describiendo ahí es exactamente, bueno, es parecidísima a la de la primera revolución industrial. Junto con esta película, que fue basada en la novela de Steinbeck, del mismo nombre, y que le dio el premio Nobel, pues todos conocéis películas como Tiempos Modernos. A Chaplin le contaron lo que estaba pasando con la revolución industrial y con las primeras multinacionales del automóvil en ciudades como Detroit, y como la gente que acudía, los jóvenes campesinos que acudían a la llamada de un dinero supuestamente fácil, en poco tiempo acababan con graves problemas físicos y psicológicos. Le impactó tanto esta realidad a Chaplin que quiso denunciarla en esta película y le salió una auténtica obra maestra. Otra obra maestra es la película Qué verde era mi valle. Aquí estamos en los comienzos de la primera revolución industrial en Escocia, el problema de la minería. Es bueno ir a las fuentes. A veces las fuentes son muy complicadas. Mis alumnos no tienen tiempo ni resortes suficientes para entender el Capital de Marx. Sin embargo, tienen tiempo de sobra para leer el Manifiesto Comunista y además para darse cuenta de que aquí estamos ante todo un programa antisistema. En realidad las ideologías son programas antisistema. Pero no es bueno que tú te fíes de todo lo que te dicen tus profesores, ni siquiera los libros que lees. Es bueno que vayas muchas veces a las fuentes en la medida en que puedes. Para leer esto inviertes media tarde de un sábado tranquilamente, porque son 30 páginas muy bien escritas, porque Marx escribía muy bien, era un gran periodista y tiene un nervio, pues, como digo, esto es un proyecto antisistema, como son la mayoría de las ideologías, y si tú escribieras esto en este momento, pues te irías a la cárcel, claro, precisamente porque estabas haciendo un llamamiento a la revolución armada a todo un país. Es el texto que termina con el conocido Proletarios del Mundo, unidos. También las ideologías son movimientos conspirativos, esencialmente, o sea, se dedican a la conspiración contra el orden establecido. En España, cuando usas la palabra conspiración, es frecuente que algún listillo piense que eres un conspiranoico.
Y efectivamente existen conspiranoicos. Yo por lo menos tengo algunos amigos que detrás de cualquier cosa que vean siempre ven una mano negra, un poder oculto. Pero cuando estamos hablando de las ideologías, no es ser conspiranoico decir que son conspiraciones, porque han nacido precisamente para eso, para conspirar. El marxismo de todos los socialismos es el más importante con diferencia. Seguro que habéis estudiado que Marx llama a todos los socialismos utópicos porque le parece que son eso, son utopías que no pisan tierra, que no, mientras que asimismo se llama socialismo científico, porque dice que él ha analizado científicamente la realidad y que la realidad lo que está pidiendo es la lucha de clases y además una lucha violenta. Ese socialismo científico que será el marxismo, Marx a veces lo describe de una forma muy gráfica, diciendo que todas las filosofías han intentado entender el mundo, pero al marxismo no le interesa entender el mundo, sino cambiarlo. También dirá que el marxismo es algo tan práctico, tan tangible, como cosechar patatas y recogerlas. Creo que todos sabemos lo que es el marxismo, pero no está de más recordar, que por lo menos a mis alumnos les recuerdo, les hablo de Tiananmen, les hablo de Chernobyl, mucho más conocido ahora gracias a la serie, que representa muy bien qué pasó, no solo qué pasó fácticamente, sino la inmensa mentira que es construida por un régimen asesino. Les recomiendo algo que conocen menos, que es la película Katyn, los bosques donde el ejército ruso ejecutó a 20.000 polacos eminentes del mundo de la docencia, del clero y del ejército, para intentar descabezar el país. Y ahí fueron asesinados esos 20.000 personas con un tiro en la nuca. Un hijo de esos asesinados es el autor de esta película. Si me ha ido el nombre, bueno, ya me saldrá también. Es el mejor cineasta polaco en este momento. Y la película compensa verla. También refleja muy bien el carácter extraordinario de los polacos. Para entender lo que es el marxismo, es muy bueno conocer, al menos, que existe una novela Río de Solzhenitsyn. Es una larga entrevista a 600 presos en el Gulag. El Gulag es el acrónimo de los campos de concentración de la Unión Soviética, que empezaron con Lenin y terminaron pues con Gorbachev 50 años más tarde, más de 50 años más tarde. Eran miles de campos de concentración. Nadie sabía, los rusos no sabían cuántos había, muchos no sabían ni su existencia, y al final lo que se descubrió es que durante décadas habían sido pues un archipiélago de campos, o sea, un conjunto de islas donde habían vivido permanentemente unos 10 millones de presos políticos. No eran presos comunes, sino políticos, o sea, por sus ideas. Y claro, entre otras cosas, como forma de trabajo, como mano de trabajo, más que barata, gratis, pues es extraordinaria, ¿no? O sea, tener bajo tus órdenes a 10 millones de personas trabajando para ti. Es una forma moderna de esclavitud, por otra parte. Esto lo cuenta muy bien Solzhenitsyn. Lo cuenta muy bien Vasily Grossman, no en su famosa novela Vida y Destino, que es una novela también para la que mis alumnos apenas tienen tiempo y que no les gustaría, pero sí en esta novelita breve, Todo fluye, es una maravilla. Lo cuenta muy bien Stephen Koch, un norteamericano, en un ensayo que se lee como una novela y que se titula El fin de la inocencia. Lo cuenta el libro negro del comunismo, lo cuenta Simon Leys, el mayor experto en
en comunismo chino, en el régimen de Mao. Bien, la bibliografía sobre estas cuestiones es interminable y buenísima. Pero yo destacaría entre toda esa bibliografía un clásico también de la literatura que todos conocéis, Rebelión en la Granja, sin olvidarnos del prólogo. El prólogo, en casi todas las ediciones de esta obra, son 15 páginas del propio Orwell. Pues esas páginas hay que leerlas porque explican muy bien por qué el marxismo ha gozado de cierta buena prensa, de cierta impunidad entre gran parte de la intelectualidad occidental. No así los nazis. O sea, ¿por qué los nazis han sido siempre los malos de la película y los comunistas, habiendo provocado muchas más muertes que los nazis, pues no han sido los malos de la película? Lo explica muy bien, como digo, George Orwell, un periodista excelente británico que luchó con las brigadas internacionales en la Guerra Civil Española. Lo explica extraordinariamente bien Popper, también en un texto brevísimo, porque el colapso de la agresión marxista es la conferencia que pronuncia Popper en Sevilla durante la Expo 92. En ese momento acababa de derrumbarse el telón de acero, acababan de independizarse de la órbita soviética todos los países comunistas y acababa de caer la propia Unión Soviética. O sea, la fecha era perfecta para hablar además de este asunto. Popper fue un comunista en su juventud, que se arrepintió muy pronto y, como sabéis, pues es uno de los padres del realismo político, es autor de la famosísima obra La sociedad abierta y sus enemigos. Y esto, por ser una conferencia, pues lo lees en unos minutos, en una hora si quieres. Y es un texto extraordinario. Si buscáis en Google, basta con que pongáis Popper colapso y veréis que hay cantidad de entradas. Bueno, creo que ya se me ha ido el tiempo, por lo tanto lo puedo dejar aquí. Lógicamente, bueno, el libro de ética del que Sara me ha pedido que hable, pues habla de todas estas cuestiones con más amplitud. Habla de los nacionalismos, habla del evolucionismo radical, que no es tanto el evolucionismo de Darwin como la traición a Darwin, en el sentido de usar el evolucionismo como algo contrario al creacionismo, a la sustitución del creador, por tanto a la sustitución de la cosmovisión bíblica, que es en la que se había vivido hasta el siglo XVIII. Es importantísimo saber que hemos asistido a una de las revoluciones más grandes de la historia, que es la revolución sexual, que no tiene su origen en mayo del 68, sino muchísimo antes, en grandes intelectuales como el psiquiatra Sigmund Freud o como el filósofo, más que filósofo, filólogo, pero con una visión filosófica, Friedrich Nietzsche, que aquí aparecen. Aquí aparece después la continuación de estos dos intelectuales, Simone de Beauvoir. Antes, cuando yo estaba en la universidad, el famoso era su compañero Jean-Paul Sartre, en parte también porque le habían dado el premio Nobel. Y Simone de Beauvoir era menos conocida. Ahora, con el auge del feminismo, ella es tanto o más conocida que Sartre, también como autora del famosísimo libro El segundo sexo. Este libro, así como el Manifiesto Comunista, es muy fácil de entender, o los libros que he recomendado anteriormente. Este libro ya es otra cosa, es muy difícil. Las tesis son muy conocidas. Contra la cárcel del hogar, la mujer tiene que salir fuera de casa. Contra la trampa del matrimonio, la mujer tiene que no casarse, o si se casa, poder divorciarse. Y contra el peso insoportable de los hijos, la mujer lo que tiene que hacer es no tener hijos, y si se queda embarazada, poder abortar. Esta es, digamos, que sería la liberación familiar. Y luego también la propuesta de todo tipo de uniones y de todo tipo de prácticas sexuales, porque se entiende que no hay una naturaleza humana,
O sea, no hay una normativa ética, por supuesto, ni hay unas relaciones naturales, sino que es natural todo lo que a uno le parezca. Por lo tanto, libertad. Recomienda explícitamente la homosexualidad, el lesbianismo. Entonces, es una revolución cultural que hay que conocer. Mayo del 68 es un año donde coinciden muchísimas cosas. Bueno, aquí es que están deconstruidas estas imágenes, claro. Pues mayo del 68, un año interesantísimo, que empieza con la publicación de Population Bomb, un libro que vendió millones de ejemplares con una tesis absolutamente falsa, que era la humanidad está superpoblada. No había más que subirse a un avión y comprobar si realmente estábamos o no estábamos superpoblados. Pero cualquier cosa bien escrita hace que millones de personas puedan creérsela. En realidad, lo que se estaba dando inicio, y no deja de ser una sangrante paradoja, es a lo que ahora llamamos desierto demográfico. Esto sí que más bien empieza a ser verdad y preocupante, ¿verdad? El desierto demográfico, no la bomba de la población. La píldora se legaliza, ya estaba inventada, pero se legaliza también en el año 68. También es una de las revoluciones más extraordinarias de la historia de la humanidad. Uno puede pensar, bueno, pero ¿y por qué es tan importante? Pues porque reconfigura, cambia por completo algo tan esencial en la vida humana como el comportamiento sexual. Lógicamente aquí no hay una batalla, no hay un documento, no hay un hecho, o sea, esto no es visible, ¿verdad? No hay una guerra, pero es una revolución silenciosa que tiene mucho que ver, como digo, con los comportamientos de las personas, con la familia, y la familia es fundamental en la humanidad, con la concepción de la familia. Y aquí se publica también Pablo VI, la Humane Vitae, a lo mejor está, sí, aquí está, deconstruido. La famosa encíclica que a la Iglesia nunca se le ha perdonado decir lo que dice. Entonces, cosas porque Pablo VI dice que la vida es sagrada, que nosotros no somos propietarios de la vida, ni siquiera somos propietarios de diseñar exactamente con toda libertad las relaciones sexuales, sino que ahí estamos pisando siempre terreno sagrado. Entonces, esto al hombre autónomo del siglo XX y del siglo XXI le suena muy mal, eso de que no seamos plenamente autónomos. Pero Julián Marías dice que el aborto es, desde el punto de vista moral, el suceso más grave que ha sucedido en el siglo XX. Es interesante que lo diga Julián Marías, porque, claro, no es un obispo, no es el portavoz de la conferencia episcopal, sino que es un filósofo prestigiosísimo. Y aquí estamos en el mundo de la posverdad, la modernidad líquida. Como sabéis, mentir se ha mentido siempre, desde Adán y Eva, pues la humanidad siempre ha mentido. Pero el problema de la posverdad no es que la gente mienta, sino es el porcentaje de gente que miente. No es lo mismo que mienta un 1% de la población a que mienta un 50%. En ese caso ya tienes un serio problema, tienes una epidemia, ¿verdad? Y tampoco es lo mismo que la mentira sea considerada como algo rechazable y que como un baldón, de forma que si a ti te pillan mintiendo, pues oye, digamos que eso va contra tu fama, contra tu honor. No es lo mismo eso a lo contrario, a que se haga la vista gorda, pues no pasa nada si por mentir, si todo el mundo miente, y todo el mundo es corrupto. Entonces, a esas situaciones a las que más o menos hemos llegado, a la aceptación social de la mentira. Quien dice posverdad dice también posdeber, como explica muy bien Lipovetsky en El crepúsculo del deber. Y hasta aquí hemos llegado. El comienzo de la novela de Dickens, Historia de 2 ciudades, es este comienzo genial, porque explica muy bien lo que pasa con las ideologías, explica el mundo tan convulso que han producido, queriendo en todos los casos conseguir conquistar un mundo feliz. Pues María, muchas gracias por vuestra atención y yo creo que tenéis la palabra a medida en que no me hagáis preguntas muy difíciles porque
Yo no soy un Pues especialista en esto, soy un mero recopilador de estas cuestiones. Seguro que muchísimas gracias. tengo, seguro que me están oyendo profesores muy especialistas en muchos temas puntuales. Muchísimas gracias, José Ramón. Ha sido interesantísimo y es que, claro, se nos ha quedado cortísimo el tiempo para todo lo que nos has querido transmitir, que en esta síntesis tan buena. Pero como ves, están llegando chat dando las gracias, Marina, que ha sido muy interesante y de provecho. Muchas gracias, ayuda a comprender el mundo de hoy, de la profesora Marisa Pro. Interesante, Laura López, ha sido muy interesante su conferencia, Beatriz. Sí, tendríamos un minutillo para alguna pregunta que quieran hacer los que están conectados o algún comentario que a los que se presta muchísimo todo lo que hemos oído. Esto, Sara, en cuanto esto termine, yo voy a Ávila y os lo cuento personalmente porque em, la posibilidad de un coloquio es interesantísima. Y, por supuesto, la posibilidad presencial. O sea, es que vernos las caras es importantísimo. Esto es, bueno, si no hay más remedio, pues haremos esto, ¿no? Pero, y los coloquios sobre estas cuestiones, como digo, son muy interesantes. O sea, ya tengo cierta experiencia porque esta intervención me obligan a darla en 20.000 sitios. Hasta colegios de secundaria en México, pues me ha dicho, oye, ¿nos puedes dedicar una hora a cada ideología? Una hora, a cada ideología, para chicos de secundaria, de bachillerato. Digo, por supuesto. Entonces, claro, una hora les hablo sobre los nacionalismos, otra hora sobre el marxismo, otra hora sobre la revolución sexual. Y lo agradecen muchísimo, porque empezamos a entender por qué el mundo en el que vivimos es como es. Sí, yo creo que, no sé, si alguien quiere intervenir puede hacerlo perfectamente, levantar la mano o preguntar por el chat. A mí, Estoy viendo a Sandra, a Beatriz Santiago, a Alba, a María Victoria, a Tatiana, todas muy sonrientes en su fotografía, todas muy guapas. Sí. Yo pensaba que, según te iba oyendo, José Ramón, qué importante es que una de las cosas que nos has dicho, ¿no? Es necesario ir a las fuentes, es necesario también conocer y conocer las ideologías en su contexto histórico, es decir, lo que han sido realmente, no solo lo que han pretendido decirnos que eran y que querían conseguir, sino la realidad, ¿no? Y también que a veces no somos conscientes de la realidad, es decir, vivimos en un mundo de discursos que nos envuelven y que a veces nos impiden ver la realidad que está detrás de ese discurso, ¿no? De ese mensaje de la ideología que puede deformarnos un poco o que puede incluso llevarnos a interpretar los hechos que estamos viviendo de una manera que no tiene que ver con la realidad, ¿no? Entonces, yo creo que tu ponencia nos ayuda a abrir los ojos, nos invita a leer y a seguir formándonos. Ojalá que podamos escucharte de manera presencial en otra ocasión. Y, y también, bueno, también yo te agradezco que nos hayas dado algunos datos, digamos, que se quedan en el tintero y que no se terminan de decir, ¿no? Cuando se critica, por ejemplo, el marxismo, cuando se habla de la Revolución Francesa, pues me ha llamado la atención que hayas insistido en este dato que a veces se pasa por alto, ¿no? Y es el lugar que tiene a veces la religión o digamos dónde queda el cristianismo por el camino en estas ideologías, ¿no? Que tú has dicho con mucha claridad que muchas veces es atacado de forma muy directa, ¿no? De todas formas, María, no me he inventado nada, ¿eh? A poco que uno estudie, se encuentra con eso. De la misma manera que si yo te digo que la Revolución Francesa es un baño de sangre, pues no me estoy inventando nada. Me remito a los hechos, o sea, la guerra civil que provocan con los campesinos del noroeste de Francia, con la Vendée, las guerras que provocan en el resto de Europa. Tienen que llamar a Napoleón para que ponga un poco de orden en el
caos que están sembrando. Pero a su vez Napoleón siembra mucho más caos. Napoleón lleva la guerra a media Europa y al final, si tú haces balance de las guerras napoleónicas, que es un producto de la Revolución Francesa, dices, ¿cuántas muertes ha provocado Napoleón en Europa en los 15 años que estuvo activo? Pues es una cifra muy difícil de calcular, pero por lo bajo, 5 millones de muertos. Por lo alto, que es la de Stefan Zweig, por lo alto 10 millones de muertos, entre 5 y 10 millones. Eso es una auténtica locura, una barbaridad. ¿Cuántos franceses mueren? Pues mira, a lo mejor nos han hecho creer que Napoleón es un héroe y a lo mejor algunos francesitos lo siguen pensando, pero te aseguro que todas las mujeres francesas contemporáneas, lo mínimo que le llamaban era monstruo. ¿Por qué? Porque todas las mujeres francesas habían quedado, había muerto o su marido, o sus hijos, o sus padres, si estaban en edad militar, porque todos habían sido llamados por Napoleón y prácticamente todos o habían quedado seriamente mutilados y dañados para el resto de sus vidas. Esto es un monstruo, señor, porque esto no está exigido por nadie, o sea, nadie nos había llamado meternos donde nos hemos metido. Y luego Napoleón, o sea, la Revolución Francesa corta la cabeza a Luis XVI y a su esposa María Antonieta, porque no soportamos una monarquía absoluta. Le llaman a Napoleón que se proclama cónsul, primer cónsul, y como le queda pequeño, un poco más tarde se hace llamar cónsul vitalicio, o sea, ya para toda la... y como todavía le queda pequeño, se hace coronar emperador. Y tú dices, pero bueno, ¿a qué estamos jugando? O sea, ustedes le cortan la cabeza al rey y a la reina porque son monarcas absolutos y acaban en manos de un emperador, aplaudiendo a un emperador. Pero esto es una farsa increíble. Entonces, por eso, tú fíjate, me has pedido que hable de un libro de ética y al final yo os estoy vendiendo la historia. O sea, hay que saber historia. Porque todo lo que estudiamos, todo, solo se explica bien si lo pones dentro de un marco histórico. Y a nuestros alumnos de la Universidad Católica de Ávila, por ser españoles, o casi todos supongo yo que serán españoles, vivimos en un país donde la historia se nos ha desfigurado sistemáticamente. Entonces es muy bueno que no nos engañe la versión oficial de la historia. Empezando ya con la famosísima leyenda negra, que menos mal que cada vez está más claro que es una leyenda y que es negra, o sea, que es que responde a la etiqueta. Es una leyenda, o sea, es mentira. Y además es negra, o sea, y cuando las cosas no fueron negras. Menos mal que tenemos a María Elvira Roca y a mucha gente que ya en su estela se está atreviendo a decir lo que muchos ya sabían, ¿no? Porque las cosas fueron muy diferentes. Bueno, José Ramón, pues lamento tener que decir que se nos ha acabado el tiempo, pero nos dejas con ganas de seguirte escuchando y de que Esto no terminará aquí, María, sí. porque nos veremos en Ávila. Efectivamente, nos veremos si Dios quiere en Ávila y muchísimas gracias por esta interesantísima intervención. Espero, gracias a vosotros, espero haberos abierto el apetito, no solo porque sea la hora de comer, sino también el apetito intelectual. Sí, eso con seguridad. Muchísimas gracias, José Ramón. Hasta pronto. Gracias a todos. Hasta Hasta pronto.